Bueno, y ahora nos vamos a ir a evocar uno de los días más importantes dentro de lo que es la historia política de nuestro país, porque un día como hoy, un 7 de mayo, pero del año 1919, nacía la señora María Eva Duarte, que luego pasaría a la historia de nuestro país, la gran historia de nuestro país desde lo político, como María Eva Duarte de Perón, conocida por todos los argentinos, más allá de su pertenencia partidaria, como Evita, la abanderada de los humildes, que fue junto al general Juan Domingo Perón, quienes crearon este movimiento político, uno de los más importantes en la historia de América Latina y muy particularmente en la Argentina. Vamos a evocar la figura de la señora Eva Duarte de Perón, Evita, con un dirigente reconocido del Partido Justicialista, el peronismo de Salta, que pertenece al movimiento de recuperación justicialista, que justamente, como su nombre lo indica, este movimiento lo que reivindica son justamente históricamente las banderas que en su momento crearon y levantaron siempre el general Perón y muy particularmente Evita Duarte de Perón. Hablamos de Ricardo Colo Balseira, como lo conocemos todos, este dirigente peronista salteño. Está en línea, le doy la bienvenida. Colo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte a vos y a todo tu equipo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más que todo. Bueno. Arranquemos evocando la figura, como decía, que pertenece ya no solo a la historia del peronismo, sino a la historia política de la Argentina y también de Latinoamérica, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy, mira, 105 años, el cumpleaños número 105 ya de la compañera Evita, con todo lo que significa, con lo que dejó marcada esa huella que hasta el día de hoy se la reivindica de los distintos sectores populares, desde el peronismo y del campo nacional y popular. Yo creo que es importante una fecha tan interesante para la patria, para nuestro país, en el cumpleaños número 105, como te decía, de Evita, su legado, un sinfín de cosas que dejó marcado en nuestro país para el bienestar de nuestro pueblo y las conquistas sociales también, que junto al compañero general Perón se lograron, un sinfín de hechos políticos y sociales muy importantes que trazaron una etapa importante en nuestro país, ¿no? Exactamente. Enorme su figura y que por supuesto, como digo, ha trascendido. No solo ya es algo que pertenece a la historia del peronismo, porque fue quien la creó junto al general, sino en la historia política argentina, más allá de las banderías políticas, sobre todo por su reconocimiento a su compromiso con los sectores más humildes, ¿no? Que fue para los que trabajó permanentemente a lo largo de su corta vida política, porque esto también es una cosa increíble, ¿no? Quizás allí esté el mito, en muy pocos años de actuación pública política, quedó para la inmortalidad, Colo. Sí, lamentablemente nos dejó muy joven ella, cuando estaba en gran auge de la política y del sector de la mujer, que fue fundamental su rol, reivindicando los derechos de la mujer y un sinfín de logros sociales para el sector femenino, que logró alcanzarlo y un poco quedó ahí en la mitad de esa etapa, tan joven como te decía, se nos fue Evita y yo creo que quedó, independientemente de eso, marcado el legado de las mujeres y de los hombres que hacemos política desde el peronismo, un poco para cumplir o llevar adelante o seguir reivindicando las banderas, los planteamientos sociales, las conquistas sociales que se han logrado en ese momento,
reivindicarlo y fortalecerlo de aquí en más, que no quede en duda de eso, de ese camino que ella ha dejado junto al general también, de ese camino de justicia social, de soberanía política, de independencia económica. Son esos tres ejes donde ella también acompañó, y en la justicia social también el derecho de la mujer, los derechos laborales, un sinfín de cuestiones que uno comienza un poco a desandar la historia, y yo creo que es una etapa muy marcada que dejó Evita a todos los sectores, no solo a los que pertenecemos al peronismo, a todos los sectores de la política, ¿no? Yo por ahí me topo a hablar con hombres del radicalismo, con hombres de sectores del progresismo, y ellos rescatan mucho la figura de Evita, y es un antes y un después de Evita, ¿no? Yo creo que hubo un antes y un después de Evita. Yo creo que nos dejó marcado ese sendero, ese camino por donde debemos transitar los peronistas en base a eso, o sea, en base a lo que nos dejó marcado en su momento, ¿no? Vos hablabas del tema de lo que comenzó Evita Perón. Hablar de algo que hasta ese momento es como que ocupaba un segundo plano, que era el tema de la mujer, ¿no? Y pues ella fue la primera que reivindicó el accionar de la mujer. Es más, basó toda su actividad política teniendo a mujeres a la par y haciéndola visible y hablando de su compromiso. Bueno, fue realmente pionera en eso. Dejó muchas frases célebres, pero para mí, en lo personal, Colo, le cuento a la audiencia, estamos hablando con Ricardo Colo Barreira, él es un histórico dirigente del peronismo en Salta. Lo que a mí más de toda la frase, porque tuvo muchísimas, pero creo que la que trascenderá, seguirá siempre, es cuando dijo aquello de donde existe una necesidad, nace un derecho. Y creo que esa es una frase revolucionaria, si querés, porque está hablando nada más y nada menos de eso, ¿no? La necesidad que tiene un ser humano, una persona, exige que haya un derecho para poder, de alguna manera, saciar esa necesidad. Me parece, dentro de toda, en lo personal, digo, la frase más importante que dijo. Sí, yo creo que esa fue una de las tantas frases que han marcado en el legado de la política, en el legado de su desandar en la vida institucional, en la vida de la política, en la vida de nuestro país. Muchísimas frases que hoy tomamos los peronistas como ejemplo, como bandera para llevar adelante, ¿no? Yo creo que no quedan espacios donde Evita se dejó una frase marcada, y que hoy, mirá, pasaron 105 años de su nacimiento y la seguimos reivindicando, y están en peligro, ¿no? Todas esas frases tan significativas hoy están en peligro, en juego, y yo digo, qué loco, pasaron tantos años y hoy realmente hoy está en juego toda esa frase, tanto de él como la del compañero general Perón, donde se reivindica derechos sociales y conquistas sociales que hoy juegan en una cuestión muy peligrosa dentro de la actualidad política de nuestro país, ¿no? Qué loco hoy pensar que han pasado tantos años y que hayan vuelto los sectores que, hasta yo me atrevo a decir, los sectores que pintaron viva el cáncer hacia la querida compañera Evita. Yo creo que esos mismos sectores que hoy se acercan a tratar de imponer un modelo totalmente distinto al peronismo, yo creo que es muy peligroso, bueno, por las situaciones, por un sinfín de cosas, ¿no? La ultraderecha hacia el peronismo sabemos que tuvo un odio encarnizado y un resentimiento muy fuerte que nos provoca mucha preocupación, ¿no? Pero bueno, hoy nuestro país está desandando todas esas situaciones. Hoy, justo, volviendo al tema de hoy también, se está tratando en este caso en el Senado, una ley con muchísimos artículos que
yo creo que en un 80, un 90% son cuestiones en contra del trabajador y en contra de las conquistas sociales, ¿no? Yo creo que es peligroso lo que se está tratando en esta ley de base que tanto hablamos. Pero bueno, volviendo a este homenaje importante hacia Evita, yo creo que como peronistas tenemos que reivindicarla y tenemos que seguir su legado, reafirmando todas sus frases y todo su manera de pensar, su manera de plantear el peronismo junto al compañero Perón, en fin, hay un montón de cuestiones que yo creo que los peronistas no tenemos que dejar de lado y salir a la palestra y encarnizarnos y buscar un sector o ponernos en una situación de lucha y de militancia por sobre todo, ¿no? Ante lo que está sucediendo hoy, ¿no? Exacto. Colo, peronismo desde, bueno, muere primero Evita, que decíamos recién, murió muy joven, 33 años tenía, pero que era el general, bueno, sigue con los gobiernos hasta que pasa lo que pasa, y después de ahí vinieron un montón de otros gobiernos, que cada uno de los que hacía campaña decía porque si Perón viviera haría esto. Lo dijeron un montón, lo dijo Menem, lo dijo Duhalde. Sí, obvio, eso también nos pasó, ¿no? En nombre del peronismo llegaron cada personaje y bueno, y hoy están los resultados, como puede ser que hoy desde el menemato, desde el menemismo y se reivindique el mileísmo, que uno dice, che, tan cerca estaban estos muchachos, pero sin embargo en el 85, en el 89 hablaban de revolución productiva y el salariazo, y hoy están coincidiendo con un personaje que está en las antípodas del peronismo. Pero bueno, estas son las cosas de la política, que en nombre del peronismo llegaron muchos personajes a la política. En Salta lo mismo, el senador actual que intentará buscar la reelección, el senador Romero también, otro de los personajes que se camufló en el peronismo para usarlo y hoy está en el lugar que él siempre quiso estar, en la derecha, en el sector antiperonista por sobre todo, ¿no? Bueno, estas cosas nos trae la política, esos son los sinsabores de la política que uno como militante le toca atravesar y le toca transitar por la vida política, ¿no? Ahora, fíjate vos, hacías referencia a esto, ¿no? Que permanentemente, ya sea desde el propio peronismo, con sus matices, pero ahora particularmente con este gobierno que es ufana, se dice con mucho orgullo que es anarco-liberal, sin embargo, convocan a figuras dirigentes del peronismo, como a Martín Menem, bueno, todo lo demás, pero fíjate vos que este gobierno, Colo, ahora, en los días próximos, va a inaugurar un busto de Carlos Menem en la Cámara en la Casa Rosada, como reivindicándolo como una de las figuras claves de lo que es el peronismo, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Pero qué no era que no? Él tenía, cuando llegó al gobierno, renegó de las ideas del peronismo y se abrazó a los liberales. A la gente se le causa una confusión enorme en todo esto. Totalmente, pero yo creo que nada es casualidad. Yo creo que Macri también en su momento hizo un homenaje al Perón. Sí. Yo creo que dijo que si Perón viviera pensaría como Macri, o sea, es porque no leyeron absolutamente nada de la historia del peronismo o juegan a ese mensaje confuso de que estar en la ultraderecha es lo mismo que estar en el peronismo, ¿no? Esa confusión que mucha militancia que uno conversa día a día, que cuando transita distintos lugares de nuestra provincia, les queda esta duda a algunos compañeras y compañeros que dicen, mirá, cómo Mauricio Macri habla en nombre del peronismo, y hoy, bueno, vos me da esa noticia. Pero bueno, yo creo que lo que rescata Milei es la figura del menemismo del 1 a 1, ¿no? Rescata el peronismo de la revolución productiva y el salariazo, porque él está haciendo todo lo contrario, o sea, del busto ese que quizá intente poner en Casa Rosada y a partir de eso, ¿no? Del neoliberalismo, de Álvaro Alzogaray,
y esa política que quebró al peronismo en su momento, cuando algunos ilusionados creían que Carlos Menem venía a hacer la revolución productiva y el salariazo, ¿no? Exacto. Yo te cuento, en ese momento yo era chico, ya militaba, pero me encontraba en otro sector del peronismo, que era el peronismo renovador, donde estaba José Manuel de la Sota y estaba Antonio Cafiero. Bueno, un poco nos tocó perder esa interna, yo era muy chico, estaba en el colegio secundario yo, y otros compañeros estaban del sector de Carlos Menem junto a Duhalde, ¿no? Pero bueno, estas cosas sucedieron. Sí, no, por eso. Hoy hablar de que Milei iba a poner un busto de Carlos Menem, yo creo que él rescata la figura de Carlos Menem en el 1-1, y después la política liberal que generó a partir de eso, que el quiebre de la industria, claro, digamos, entra la política económica social, ¿no? Entra la política de Alzogaray, durante el gobierno. Exactamente, el neoliberalismo que se enquistó dentro del menemismo, más que todo, porque eso ya no terminó siendo peronismo, eso terminó siendo más menemismo, que otra cosa que no en absoluto estaban en las antípodas del peronismo, ¿no? Por eso yo decía antes, vos hablás con él, decía, si Perón viviera haría esto que estoy haciendo yo, decía uno, ¿no? Claro, todos decían que Perón iba a hacer eso, ¿no? Exacto. La confusión en la militancia, ¿no? Porque no, claro. Hoy rescatamos, hoy hablas con las militancias y te dicen, mirá, guarda que Milei, guarda que Macri, guarda que nada, son tipos que estuvieron y estarán en contra del sector peronista, o sea, son antiperonistas estos dos personajes, tanto que tuvimos en 2015 como ahora. Entonces, si nos queda duda de eso, muchachos, comencemos a agarrar los libros, comencemos a reivindicar la doctrina, comencemos a buscar los libros, no están en otro lado. Y si los querés buscar en internet quizá lo encontrás, pero chapemos los libros y comencemos realmente a adoctrinarnos y a capacitarnos políticamente para que ningún energúmeno te quiera llevar de la nariz diciendo que ojo, que los proyectos neoliberales son cercanos al peronismo, ¿no? Pero bueno, hoy están dadas las cosas, bueno, como te decía, tuvimos a un señor que representó al Partido Justicialista en nombre del peronismo, hizo un sinfín de cosas, falta que la misma gente que acompañó a este personaje hoy también dice, está confundida y dice, sí, pero ojo, que el senador, y hoy se siente mucho más cómodo desde un sector de la ultraderecha del mileísmo liberal que desde el peronismo. Pero bueno, hemos demorado mucho en discernir que este personaje, en algunas personas han demorado mucho en discernir que este personaje era realmente liberal y antiperonista. Pero bueno, hoy la política es tan dinámica que bueno, hoy ya nos pone en otro escenario, en otra impronta desde los sectores de sociales, que bueno, que hoy nos toca de cerca lograr avanzar hacia algo distinto, ¿no? Exacto. Bueno, por encima de eso, el tema de la convocatoria a Ricardo El Colo Barreira era para evocar la figura de la señora Eva Duarte Perón, Evita, en este día donde estaría cumpliendo 105 años. Te traigo al ámbito de la provincia y nos acaba de llegar acá en nuestra mesa de trabajo del programa un comunicado del Consejo Provincial del Partido Justicialista, donde nos hace saber, para que obviamente lo demos a conocer, que se aprobó el funcionamiento de la Escuela de Formación Política y Adoctrinamiento con las herramientas que la modernidad concede y que tendrá alcance provincial, será coordinada por el vicepresidente del PJ, Gastón Galinde. También se aprobó el trabajo territorial con vistas a la normalización institucional y movilización de dirigentes y militantes para ordenar consejos departamentales y municipales en toda la extensión de la provincia. Ha sido comisionado para esta cruzada militante por la mesa ejecutiva del Consejo Provincial, junto a Sonia Valde, Marcos Galeán, Marcelo Villagrán, y dice que esta será una magnífica tarea en favor del peronismo,
que tiene que enfrentar desafíos y responsabilidades inmediatas para garantizar su contundente presencia política en nuestra Salta. Avanza el PJ con la gestión de Esteban Tuti Amate en la presidencia. Esto nos acaba de llegar comunicado oficial desde el PJ salteño. Colo, ¿qué reflexión te merece? Bueno, nosotros como militantes hace mucho tiempo, tanto el sector del Movimiento de Recuperación como el sector de Unidos y otros sectores que venimos trabajando y militando, veníamos bregando hace mucho tiempo por el tema de la capacitación política, es el resultado de lo que hoy está sucediendo en la militancia, de discernir cuál es realmente el horizonte que tiene el peronismo y cuál es el horizonte que tienen estos personajes que llegan al gobierno desde otro sector que están en las antípodas del peronismo, ¿no? No solo la capacitación, también, bueno, con vos hablamos mucho tiempo del tema de la reforma, de la Carta Orgánica famosa que hemos buscado y seguimos bregando para que se concrete, ¿no? De una vez por todas y que todo el mundo del peronismo en la provincia de Salta pueda participar libremente en las elecciones internas que se puedan llegar a hacer o se puedan llegar a concretar, ¿no? Y así como eso, viste, el sistema DON, un sinfín de cosas que le privaba al afiliado o al compañero peronista de poder estar dentro de la fila del Partido Justicialista de la provincia de Salta, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísima tarea por delante. Bueno, el año próximo será nuevamente electoral, elección de renovación legislativa, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Así que bueno, veremos cómo se encamina este tema, particularmente para ustedes dentro del movimiento de recuperación justicialista. Así que mira si tendremos tema para seguir charlando como lo hacemos siempre. Te agradezco hoy, particularmente, hoy en este día en particular, que queríamos evocar la figura de la señora Eva Perón, como decía, en su cumpleaños número 105, por todo lo que significa para la historia, no solo política, sino la historia argentina, ¿no? Yo también te agradezco, Dani, como siempre, la oportunidad, voy a tu equipo 7PM, brindaron este espacio para poder hablarle a la militancia, a los sectores que no son de la militancia, un poco, en este caso, un día tan especial como el cumpleaños número 105 de la compañera Evita. Yo creo que hoy los peronistas tenemos que estar, como decía alguien, no solo el general planteaba el tema de la mochila, en la mochila el bastón de mariscal. Yo creo que un poco Evita enciende esa llama de esperanza en el peronismo y en la militancia hacia un objetivo concreto, popular y social. Yo creo que hay que plantearlo hoy en más como está la situación de nuestra patria, que hoy estamos ante esta tremenda situación que está padeciendo los sectores populares y los sectores del peronismo, ¿no? Exacto. Fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias por tu testimonio, por tu participación en este día en nuestro programa. Agradezco. Muchísimas gracias a ustedes. Chao.